Cuando el teléfono de Antonio dejó de responder, algo en mi pecho se quebró. Pensé que era solo un viaje de negocios más, hasta que descubrí que él nunca tuvo intención de volver. El taxi avanzaba por las avenidas rectas de la Ciudad de México, mientras yo, Isabel Ramírez, observaba el paisaje con la mirada perdida. Acabábamos de dejar al chofer frente al aeropuerto, donde Antonio debía tomar su vuelo rumbo a Monterrey para una reunión importante con inversionistas. Me dijo, regreso en 2 días, y yo le respondí con una sonrisa confiada. ¿Cómo imaginar que esas serían las últimas palabras que escucharía de él? Durante la mañana me llegó un mensaje breve. El vuelo se retrasó. Te aviso luego. Luego, otro silencio. Al mediodía pensé, tal vez aún embarcado. A las 6 ya no tenía señal de vida. Intenté marcar su celular, contactar a sus socios, a sus amigos. Nadie sabía nada de su paradero. Y la que empezó siendo una preocupación, ¿habrá algún contratiempo técnico?, se convirtió en angustia pura. La policía local me recibió con cortesía, pero también con esa expresión burocrática. Sin indicios claros, es difícil actuar rápido, me dijo el oficial Rodríguez. Fue él quien sugirió revisar cámaras de seguridad del aeropuerto, conexiones de tarjetas de crédito, rutas de viaje intermedias. A cada pregunta yo respondía con el nudo en la garganta. ¿Y si alguien lo retuvo? ¿Y si algo peor pasó? Esa noche dormí apenas 2 horas. Entre sueños escuchaba su voz diciéndome, «Te amo». Me desperté gritando y mi madre vino corriendo, sosteniéndome entre sollozos. Entonces juré que no me quedaría de brazos cruzados. Si él no vuelve por voluntad propia, lo buscaré con todas mis fuerzas. ¿Qué harías tú si tu ser querido desapareciera sin aviso? Dímelo en los comentarios y comparte esta historia. Los días siguientes se convirtieron en una cadena interminable de llamadas, correos y visitas a lugares donde nadie parecía tener respuestas. Cada rostro que me atendía me devolvía la misma expresión de lástima y evasión. Pero yo sabía que algo no cuadraba. Antonio era meticuloso, predecible incluso. No desaparecía sin razón. Una tarde, revisando su computadora, descubrí algo extraño. Una carpeta con el nombre Proyecto Norte. Dentro había itinerarios, recibos de hotel y transferencias electrónicas. Pero ninguna de ellas correspondía a Monterrey. Todos los documentos apuntaban a Guadalajara. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Por qué mentir sobre el destino de su viaje? Decidí ir yo misma. Llegué al aeropuerto con el corazón acelerado y el estómago vacío. El cielo nublado parecía presagiar algo oscuro. En el mostrador de la aerolínea confirmé lo impensable. Antonio nunca tomó el vuelo que me dijo. En cambio, había abordado otro rumbo a Guadalajara 3 horas antes de su supuesta reunión. Tomé el primer vuelo disponible. En el aire, las preguntas me asfixiaban. ¿Estaría en peligro o me ocultaba algo? Al aterrizar, fui directa al hotel cuyo nombre figuraba en los documentos. La recepcionista me observó con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. ¿Antonio Ramírez?, pregunté. Sí, señora. Se registró aquí el lunes, pero no vino solo. Guardó silencio unos segundos. Estaba con una mujer y 2 niños. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. ¿Podría describirla?, pregunté temblando. Morena, cabello lacio, unos 35 años. Parecía su esposa. Mi mente se apagó por completo. No había desaparecido. Había elegido desaparecer de mí. ¿Qué harías si descubres que la persona que amas vive una doble vida? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Me quedé sentada en el lobby del hotel durante horas, mirando el reloj sin entender nada. El mundo seguía su curso, los huéspedes entraban y salían, el personal cambiaba de turno, y yo seguía atrapada en la imagen de Antonio riendo con otra mujer. Cada segundo que pasaba era una puñalada distinta. La traición, la mentira, la humillación, todo se mezclaba dentro de mí como un torbellino imposible de detener. Decidí subir al cuarto donde él se había hospedado. La recepcionista dudó.
pero al ver mis ojos rojos y mi voz quebrada, accedió. «Solo 5 minutos», me dijo. Cuando abrí la puerta, el olor a su colonia me golpeó de inmediato. En la mesa había 2 vasos de vino vacíos, una bufanda femenina y un dibujo infantil con un mensaje escrito en crayón. «Papá, te quiero mucho». No podía respirar. «Papá». Esa palabra me quemó como fuego. 2 niños, susurré. Y él, «Papá». Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el dibujo. Entonces, una llamada interrumpió mi silencio. Era un número desconocido. Dudé unos segundos, pero contesté. «Señora Isabel Ramírez». La voz era firme, masculina. «Sí, ¿quién habla?» «Soy el detective Valdés, de la policía de Guadalajara. Encontramos su número en la agenda del señor Antonio Ramírez. Necesitamos que venga de inmediato a la estación». Mi corazón se paralizó. ¿Está vivo? Sí, pero hay cosas que debe saber. Tomé un taxi sin entender si debía sentir alivio o miedo. Al llegar, el detective me ofreció asiento y un café que no pude probar. Su esposo sufrió un accidente automovilístico hace 2 noches, explicó. Chocó en una carretera rumbo a Tepatitlán. Está hospitalizado, fuera de peligro. ¿Y la mujer?, pregunté con un hilo de voz. También, aunque no es su esposa legal, se llama Verónica Morales. Tienen 2 hijos pequeños. No pude contener el llanto. El detective bajó la mirada, quizá por respeto, quizá por pena. Señora, según los registros, el señor Ramírez mantenía 2 domicilios, uno en la Ciudad de México y otro aquí, bajo un nombre diferente. Llevaba años viviendo una doble vida. Fui al hospital con las piernas entumecidas. Al verlo en la cama, lleno de tubos y vendas, sentí una mezcla extraña, compasión, rabia y una tristeza sin fondo. Abrió los ojos al escuchar mi voz. Isabel, susurró con un hilo de aire. Perdóname. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué engañarme así? No, quería hacerles daño. Todo empezó con un error, que creció demasiado. Las lágrimas se mezclaban con el pitido constante de las máquinas. ¿Y ellos?, pregunté. Son mis hijos, admitió, mirando hacia el techo. Pero también eras mi vida. No supe cómo elegir. Me levanté. No tenías que elegir, Antonio. Solo tenías que decir la verdad. Caminé hacia la puerta, sin mirar atrás. Detrás de mí, él seguía respirando con dificultad, atrapado en su propia mentira. Afuera, la otra mujer me esperaba en silencio. Nuestros ojos se cruzaron, 2 desconocidas unidas por la misma traición. No hubo insultos, no hubo gritos, solo un silencio helado, más fuerte que cualquier palabra. ¿Crees que se puede perdonar una doble vida? Déjalo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Volví a la Ciudad de México sin mirar atrás. El vuelo nocturno fue un largo silencio suspendido entre las luces de la ciudad y mi respiración contenida. Cada nube que pasaba bajo el avión me recordaba los años que pasé creyendo en una historia que no existía. Antonio tenía otra familia, otros hijos, otro hogar. Y lo más doloroso no era su mentira, sino haberme hecho sentir culpable por sospechar. Al aterrizar, todo me resultó extraño. El taxi, el ruido de la ciudad, mi propio apartamento. Entré y me quedé de pie frente a la sala vacía. El eco de mis pasos era el sonido de una vida que ya no existía. En la mesa aún estaban sus llaves, una taza a medio lavar y un abrigo olvidado en el respaldo del sofá. Lo guardé todo en una caja, no como quien guarda recuerdos, sino pruebas de un crimen emocional. Esto ya no me pertenece. Las primeras semanas fueron un infierno. Mis noches se llenaron de insomnio y café frío. Iba al trabajo como un fantasma y fingía estar bien. Pero dentro de mí, algo nuevo comenzaba a despertar. Una fuerza silenciosa, la que surge cuando ya no queda nada que perder. Un día recibí una carta certificada. Era del hospital de Guadalajara. Antonio había despertado completamente y pedía verme. La carta estaba escrita con su letra, torpe por los temblores de la recuperación. No busco que me perdones, solo quiero verte una última vez. Necesito decirte la verdad completa.
Guardé la carta durante una semana sin abrirla otra vez. La releí tantas veces que las palabras parecían desvanecerse. Al final decidí ir, no por él, sino por mí. Necesitaba cerrar ese círculo. Cuando llegué al hospital, lo encontré más viejo, más frágil, casi irreconocible. La otra mujer no estaba allí. «Gracias por venir», dijo intentando sonreír. «No vine a consolarte», respondí. «Vine a escucharte». «Verónica no sabía de ti», dijo con la voz baja. «Yo inventé una vida separada para cada una. Creí que podía controlar todo, pero solo me destruí. Y a nosotros», añadí con frialdad. Antonio bajó la mirada. «Vas a odiarme, pero quiero que sepas algo. El dinero que teníamos ahorrado lo invertí en un negocio que quebró. No desaparecí solo por amor, desaparecí por miedo. Me sentía un fracaso. Esa confesión fue el último golpe. Ya no era solo infidelidad, era ruina, cobardía, mentira. Siempre fuiste mi hogar, Isabel», murmuró. «Pero yo mismo lo incendié». Me levanté lentamente. «Sí, lo hiciste», dije. «Pero yo no voy a quedarme en las cenizas». Salí del hospital sin mirar atrás. Afuera, un atardecer anaranjado cubría el cielo. Respiré hondo, sintiendo que cada paso me devolvía algo de lo que me había arrebatado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor, sino libertad. Esa misma noche escribí en mi diario: «El amor no debería doler así». Aprendí que la verdad puede destruir, pero también puede liberar. No busques justicia en quien te mintió, encuéntrala en ti misma. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Volví a pintar, a viajar, a reír sin miedo. Vendí la casa que compartimos y me mudé a un pequeño departamento con vista a la ciudad. Cada amanecer era un recordatorio de que sobreviví. Un día, mientras tomaba café en una terraza del centro, vi una familia pasar. Un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. No eran ellos, pero por un instante reviví la escena del hotel. Sin embargo, ya no sentí rabia, solo gratitud. A veces, la vida te rompe para que descubras de qué estás hecha. ¿Alguna vez tuviste que empezar de cero después de una traición? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros. Pasó un año desde aquella última conversación en el hospital. No volví a saber de Antonio, ni quise hacerlo. La vida siguió su curso y yo aprendí a respirar sin su sombra. A veces, los recuerdos aparecían como fotografías antiguas, borrosas, amarillentas, pero ya sin poder. Mis días se llenaron de cosas pequeñas: el aroma del café por la mañana, el sonido del tráfico en Insurgentes, la risa de mis alumnos en la universidad donde volví a dar clases. Era una vida sencilla, pero era mía, y eso bastaba. Un domingo, mientras caminaba por el bosque de Chapultepec, me encontré con Verónica. Iba sola, con expresión cansada. Nos miramos durante unos segundos que parecieron eternos. «Isabel», dijo, acercándose con cautela. «No sabía si debía saludarte». «Está bien», respondí tranquila. «No tengo nada que reprocharte. Antonio falleció hace 2 semanas». Bajó la mirada. «Tuvo una recaída. Me pidió que te avisara, pero no supe cómo hacerlo. El viento sopló fuerte, moviendo las hojas secas a nuestros pies. Murió tranquilo», añadió. «Dejó una carta para ti». La tomó de su bolso y me la entregó con manos temblorosas. Por un instante dudé en recibirla, pero lo hice. La guardé sin abrirla. Nos despedimos con un leve gesto. No hubo resentimiento, solo un entendimiento silencioso entre 2 mujeres que compartieron el mismo dolor. Esa noche encendí una vela en la ventana. Abrí la carta con cuidado. «Isabel, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No busco perdón, solo paz. Sé que te hice daño, pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Mis errores fueron míos y con ellos me voy. Ojalá encuentres en tu vida lo que yo destruí en la mía. Antonio». No lloré. Tal vez ya no quedaban lágrimas. Solo sentí un peso leve, como si un ciclo finalmente se cerrara.
Doblé la carta, la guardé en una caja con otras cosas del pasado y la coloqué en un rincón del armario. Luego salí al balcón y miré la ciudad iluminada. La vida seguía y yo también. Unos meses después, la editorial de la universidad me invitó a escribir un libro sobre resiliencia y segundas oportunidades. Acepté. Puse todo lo vivido entre esas páginas, no para hablar de Antonio, sino de la capacidad humana de renacer entre ruinas. Cuando el libro se publicó, recibí mensajes de mujeres que decían sentirse acompañadas por mis palabras, y entendí que el dolor, cuando se transforma, se vuelve luz. Una tarde, durante la presentación del libro, una joven del público me preguntó, ¿se puede volver a amar después de una traición así? Sonreí y respondí, sí, pero primero hay que aprender a amarse a uno mismo. El aplauso fue suave, pero sincero, y por primera vez sentí que todo había valido la pena. Salí del auditorio mientras el sol caía detrás de los edificios. En el reflejo de un escaparate vi mi rostro sereno, no la mujer que lloró en el hotel, ni la que tembló en un hospital, sino una nueva versión de mí misma, la que sobrevivió. Caminé sin prisa, con el viento en el cabello, repitiéndome en silencio, no hay adiós eterno si aprendiste lo que debías aprender. Y entonces supe que el amor, el verdadero amor, no era el que se había ido, sino el que por fin había encontrado dentro de mí. ¿Qué aprendiste tú de una pérdida que cambió tu vida? Escríbelo en los comentarios. Tal vez tu historia inspire a alguien que aún está en la oscuridad.